Romanos capítulo 11, vamos a leer desde el verso 13 al 16 para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Puede sentarse, amados hermanos. Veamos hoy el propósito de Dios con la exclusión de la mayoría de judíos. Recuerden que este es un estudio que estamos haciendo sobre el libro de Romanos, capítulo 5, capítulo 8, capítulo 9, 10. Vamos en el capítulo 11. Si Dios así lo permite, escribiré un comentario del libro de Romanos. Si Dios así lo permite. Por ahora estoy trabajando en el Apocalipsis, estoy trabajando también en el de Nehemías, que ya lo di. Pronto va a salir a la luz pública el comentario del libro de Nehemías, con la ayuda del Señor. Amén. La incredulidad de Israel, que Pablo ya la comenta aquí, había sido anunciada en las Escrituras. La comenta en el verso 8 del capítulo 11. Amén. Que Dios le dio espíritu de estupor, citando Isaías 29:10, y ojos para que no vean, Deuteronomio 29:40. En el verso 9 y 10, Pablo cita al rey David, donde dice: se ha vuelto su convite o su fiesta o su banquete en trampa y en red. Cuando crucificaron al Señor, ellos festejaron, tuvieron una banquete, pero el Señor dice: eso se les va a convertir en una trampa y en una red. Y el Señor declara: sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda, citando el Salmo 69, que es un salmo mesiánico, específicamente el verso 22 y 23. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Sí, esa incredulidad ya había sido anunciada por las Escrituras, la incredulidad y el endurecimiento del pueblo de Israel. Y esa incredulidad y ese endurecimiento tenía un propósito dentro del plan divino, y era abrirle la puerta de la salvación a los gentiles. Lo comenté en el mensaje pasado. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 11 que Dios no ha desechado a su pueblo, a los que él ha endurecido. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen o nunca más se levantasen. Pablo dice: en ninguna manera, porque el propósito divino y principal con ese endurecimiento temporal de Israel era para que por esa transgresión de haber no creído en Jesús, de haber rechazado el evangelio, traer salvación a los gentiles. Amén. El Señor les puso en la mesa el pan a los hijos, pero esos hijos tiraron el pan al piso, y el propósito de Dios era que los perrillos o los gentiles comieran de ese pan que caía de las migajas de la mesa. Amén. Por su transgresión, dice el verso 11, vino la salvación a los gentiles. ¿Cuántos adoramos al Señor? El propósito divino y secundario, el principal era ese: darle la salvación a los gentiles. Y el secundario con la salvación de los gentiles era para provocarles a celos, dice el verso 11. Amén. Y el propósito final con Israel, el verso 12 dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo, pues amén. La riqueza, es decir, la riqueza que está contenida en Cristo, que la Biblia lo dice, las inescrutables riquezas de Cristo, Efesios 3:8. Porque Cristo se hizo, siendo rico, se hace pobre para enriquecernos a nosotros a través de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuántos adoramos al Señor? Es decir, la transgresión y la defección o el fracaso de Israel es la riqueza para el mundo, para los gentiles. Pablo hace la pregunta en el verso 12: ¿cuánto más su plena restauración? En otras palabras, si con su transgresión el Señor nos enriqueció a nosotros los gentiles, amén, ¿cuánto adoramos al Señor? Nos dio las riquezas del cielo, que es el carácter de Cristo. Alabanzas al Señor, que no tiene valor, amén, que no es ni oro, ni plata, ni riqueza, ni fama de esta tierra. Alabanzas al Señor.
Pablo dice, ¿cuánto mayor será la riqueza que habrá en el mundo cuando Israel sea restaurado plenamente? Amén. Alabanzas al Señor. Pues, si no más con el rechazo de Israel Dios enriqueció a los gentiles, enriqueció al mundo, ¿cuánto más con su reconciliación, con su salvación? Amén. En Efesios 2:7 Pablo dice que mostrará al mundo en nosotros esas riquezas, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, cuando Jesucristo venga de nuevo a esta tierra, va a venir con la iglesia glorificada, va a venir con los hijos de Dios semejantes a Cristo, porque ese es el propósito eterno, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Nosotros adoramos al Señor. Mateo 13 dice, los justos resplandecerán en su reino. La iglesia será gloriosa, amados hermanos. Se asombrará el mundo cuando vea al Señor Jesucristo venir montado en un caballo blanco y todos sus ejércitos celestiales, la iglesia cabalgando con el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Romanos 8:19 dice que la creación gime y espera, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Nosotros adoramos al Señor. Cuando experimente la creación la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Alabanzas al Señor. Ese era el verso 12. Hoy vamos a tratar el verso 13 en adelante. Y vamos a ver el propósito provocador de Dios vamos a ver el propósito de Dios con la exclusión de la mayoría de judíos. Para eso Pablo habla de que él honraba su ministerio a los gentiles y expresa la razón desde el verso 13 al 14. Verso 15 al 16 son dos puntos que voy a tratar. Es el propósito de Dios con esa exclusión temporal de la mayoría de Israel. Vamos a leer el verso 13 donde dice que Pablo honra su ministerio. Leamos. Porque a vosotros hablo, gentiles, alabanzas al Señor. Amén. Obvio, gentiles que eran creyentes. ¿Cuántos adoramos al Señor? Porque a vosotros hablo. Amén. Pablo hablaba a los gentiles desde su juventud. Él tenía dominio de la lengua universal del mundo grecorromano de aquel entonces, que era el koiné. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pero ¿de qué hablaba Pablo cuando hablaba con los gentiles? ¿Del César? ¿Hablaba de alguna revolución? ¿De reformas agrarias? ¿De reformas educativas? ¿Hablaba de economía? ¿Hablaba de política? ¿Hablaba de vida militar? No, Pablo hablaba de diferentes temas de la Torá, de lo que él había sido instruido. Pero desde que él fue salvado, su lenguaje o su mensaje para dirigirse o hablarle a los gentiles cambió. Ya no les hablaba de judaísmo, les hablaba de un solo tema. Es el tema que debemos nosotros hablar los cristianos y se llama Jesucristo. ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Cuántos adoramos a Jesús? ¿Y por qué les hablaba de Jesús a los gentiles? Porque Pedro, en su idiosincrasia judía, se lo dijo a Cornelio cuando él fue y lo visitó, que era un gentil, en Hechos capítulo 10. Usted sabe, como prosélito, como gentil, que ha creído en el judaísmo, sabe cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y por eso los cristianos judíos no iban a hablarle a los gentiles el evangelio, porque se sentían que eso era abominable delante de Dios, mezclarse con gentiles. Sin embargo, Pablo, cuando él se convierte, va a los gentiles y les habla, porque él ya había aprendido lo que el Señor le dijo a Pedro: no llames común o inmundo o abominable lo que Dios ha limpiado.
Alabanzas al Señor. Y en la cruz del Calvario, el Señor derrama su sangre para limpiar primeramente a judíos y también a gentiles. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero Pablo le habla a los gentiles debido a que Israel rechazó al Mesías. Eso lo dice en el verso 12. Por su transgresión, dice el verso 11, vino la salvación a los gentiles. Verso 12 dice, su fallo o su defección vino la riqueza a los gentiles. ¿Cuántos adoramos al Señor? Los judíos le cerraron la puerta al Señor y el Señor le abrió la puerta a los gentiles. Y por ese motivo Pablo les habló a los gentiles. Amén. Dios en el Antiguo Testamento había prometido hacer de su siervo una luz para las naciones. Isaías 49:6. Y ese texto bíblico que Dios usa para crear convicción en el apóstol Pablo, para que no tuviese temor y fueran los gentiles. Por esa razón Pablo, cuando predicó en una sinagoga de los gentiles y ellos rechazaron el evangelio, estos judíos, entonces Pablo les dice en Hechos 13:46, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos adoramos al Señor? Por eso Pablo dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Amén. Hablaba a los gentiles porque el Señor así lo había enviado. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y Pablo hablaba a los gentiles sobre la salvación. Pablo no hablaba a los gentiles sobre la última evento del circo romano, como muchos evangélicos hoy en día. Eso es lo que hablan. Ay, el partido del Bucaramanga perdió. Amén. Es muy lamentable que hayan evangélicos y todavía postean en Facebook y hermanos, se visten como los impíos, igual que ellos. ¿Y de qué hablan? El Señor dijo en Juan capítulo 3 verso 11, amén, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Pablo dice, porque a vosotros hablo, gentiles. ¿Y de qué hablaba Pablo a los gentiles? Pues de Jesucristo, el tema que usted y yo debemos hablar. Amén. ¿Y por qué? Porque los judíos rechazaron al Señor y Dios envió a Pablo a los gentiles a hablarles, no de política. Recientemente vi un video, amados hermanos, y es lamentable, amén, que en ese video muestra cómo en un parqueadero está lleno de volantes de un político. Amén. Qué triste, amados hermanos, que la iglesia evangélica haya caído tan bajo. En vez de salir a repartir volantes donde se habla del Señor Jesucristo, usan a las iglesias evangélicas para salir a repartir volantes para hablar de un político. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Amén. ¿Cuánto adoramos a Jesús? ¿Y por qué la iglesia evangélica ha caído tan bajo? Pablo dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Obviamente les habla es del Señor Jesús. Amén. Jesús dijo en Juan 8:26, lo que he oído del Padre, esto hablo al mundo. Amén. La iglesia evangélica debe hablar lo que hemos oído de Dios, hemos oído de su palabra.
Alabanzas al Señor. Amén. Juan 8:33, el Señor dijo: yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Amén. ¿Qué tema usted habla con los inconversos? ¿Qué tema hablamos con los inconversos? Alabanzas al Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón abunda la palabra, eso hablamos. Pero si en el corazón hay vacío de la palabra, ¿de qué más se habla? Amén. Se habla de la última serie, se habla de la última novela, se habla de la última moda de ropa, se habla de lo que está pasando en la política. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor? Porque a vosotros hablo, gentiles. Amén. El tema de Pablo era el Señor Jesucristo. Ahora veamos la razón por la que él les hablaba a los gentiles. Verso 13. Por cuanto yo soy apóstol. Amén. Estamos en el verso 13, ¿cierto? El verso 13 dice la razón por la que le hablaba a los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Cuando él dice yo soy apóstol, la palabra apóstol desde el griego es apostolus, que significa enviado. Lo que Pablo está diciendo, dice: por cuanto yo soy enviado a los gentiles. Por eso les hablaba. ¿Cuántos adoramos al Señor? Desde que Pablo se convirtió, tuvo claro su llamado a los gentiles. No era un capricho personal, era un llamado divino. Dios se lo dijo a través de Ananías, el hermano que vivía allá en Damasco, que el Señor le habla a él y le dice: ve a la calle a la derecha, allá hay un hombre llamado Saulo, él ayuna. Y una vez Ananías se asusta: usted no sabe quién es ese, como si el Señor no supiera. Ese hombre persigue la iglesia y empieza a darle una cátedra al Señor, imagínense. Y el Señor le dice: no, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Antes alabamos al Señor. Amén. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Qué bueno es eso, ¿cierto que sí, amados? ¿Cuánto adoramos a Jesús? Esa es la razón por la que Pablo le hablaba a los gentiles, porque el Señor lo envió a los gentiles. Pablo no se autollamó, ni se metió a predicador buscando un beneficio económico, como el diablo ha engañado a muchos dentro del ministerio. Y por eso para ellos lo más importante es aglomerar gente, porque entre más gente entre, más finanzas entran. Y se inventan mil y una formas de mantener entretenido al pueblo. Y el pueblo feliz, sin saber el pueblo engañado, que no están preparando su alma para el reino de los cielos, sino le están engañando y los están llevando, hermano, para la propia perdición. Amén. Hay mucho evangélico que cree que por el solo hecho de ir a X y Y iglesia, ya yo soy salvo, sin entender de que no es el oidor el que es salvo, sino el hacedor de la palabra el que va a ser salvo. Y si el predicador que está al frente de esa iglesia no es hacedor de la palabra, pues no está preparando un pueblo para el reino de los cielos. Adoramos al Señor. Por cuanto soy enviado a los gentiles
Pablo sabía de que él había sido enviado a los gentiles. Este llamado lo confirmaron los apóstoles de Jerusalén. Gálatas 2 del 7 al 9 dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, circuncidar al 8º día, cortar el prepucio, amén, del genital masculino. Ese era el evangelio para los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, que era hermano del Señor Jesucristo, porque para ese entonces ya había muerto el apóstol Jacobo o Santiago, en el capítulo 12 de Hechos lo dice. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Pablo fue llamado y fue enviado, y por eso iba a los gentiles, porque Dios los envió a los gentiles. Cuando usted va a los gentiles, ¿quién lo envía allá? ¿El Señor o el diablo? Y si lo envía el Señor, ¿por qué no habla la palabra del Señor? Y si lo envía el diablo, pues sigue hablando los temas que siempre habla con los inconversos. Amén. Dios nos ayude. ¿Cierto que sí? A vosotros, a los gentiles, por cuanto soy enviado. Es decir, yo hablo a ustedes porque Dios me envió que les hablara, y les hablara la palabra. Pablo nos dice: a vosotros os canto, gentiles. Es que el Señor no envió a la iglesia a cantar o a hacer conciertos. Tampoco lo dijo Pablo: a vosotros os entretengo, gentiles. Porque la iglesia no fue enviada a hacer obras de teatro, ni tampoco payaserías para predicarle a los gentiles. No, la iglesia fue enviada a hablarle a los gentiles, a predicarle a los gentiles y a las naciones, y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que os he enseñado. Alabamos al Señor. Lamentablemente hay una iglesia evangélica religiosa, muerta espiritualmente. Ya vamos a entrar en ese punto. Pablo dice: por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, y luego dice: honro mi ministerio. Alabanzas al Señor. Hablarle a los gentiles sobre Jesucristo para el apóstol Pablo no era una vergüenza, no era una deshonra, era una honra. Pablo dice en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿De qué se va uno a avergonzar del evangelio si este es el único medio que Dios eligió para salvar a los seres humanos, sacarlos de las tinieblas del reino de Satanás, para mandarlos al reino de los cielos? ¿Por qué uno se va a avergonzar de eso? Alabanzas a Jesús. Dice: honro mi ministerio. Amén. Pablo valoraba su ministerio, lo honraba. ¿Cuántos adoramos al Señor? Porque quiere que le diga algo. Si a alguien le interesa deshonrar el ministerio de un verdadero hombre de Dios, es Satanás. Y en este tiempo, amados hermanos, eso es lo que hace el diablo. Amén. A través de sus instrumentos. ¿Cuántos adoramos al Señor? Sí, uno como hombre de Dios ha tenido que sufrir afrentas de gente que desprecia el ministerio que Dios le ha dado a uno, y no le dan el valor. Pues si no lo valoran, el mismo Señor Jesucristo lo dijo:
No deis las perlas a los cerdos, ni lo santo, perdón, no de las perlas a los perros, ni lo santo a los cerdos. Cosas que no valoran. Amén. Si no valoran el ministerio, si no valoran la palabra que Dios ha puesto, el Señor le dijo a sus discípulos: mire, sacudan los pies, ese polvo le testificará a ellos, salgan de ese lugar. ¿Cuántos adoramos al Señor? Honro mi ministerio. O sea, Pablo no era ignorante de lo que Dios le había dado, su ministerio, la gracia que Dios le dio, la valoraba. Por eso se guardaba para Dios, por eso buscaba de Dios, por eso dependía de Dios, por eso no se mezclaba. Hay gente que no valora el ministerio y le entrega la iglesia a los políticos. Eso se llama deshonrar el ministerio. En el libro de Ezequiel 16, Israel es comparada con una mujer que se deshonró a sí misma, pues permitía que cuanto hombre que pasara la tocara, la manoseara, se acostara con ella. Usted puede leer en esa metáfora de Israel que se comportó como una mujerzuela, que no honró lo que Dios le dio, que no valoró lo que Dios le dio. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Honro mi ministerio. Si no lo quieren valorar, pues no lo valoren, pero Dios sí lo valora. Amén. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Veamos la razón por la que Pablo honraba su ministerio. Verso 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Esa es la razón por la que él honraba su ministerio. Amén. ¿Por qué? Porque al hablarle a los gentiles, donde él fue enviado, iba a provocar celos en sus compatriotas judíos. Y esto no era un acto carnal de Pablo, era un propósito divino. Amén. Era el propósito divino secundario con la salvación de los gentiles, que ya expuso en el verso 11, donde dice: para provocarles a celos. Tema tratado por Pablo en el capítulo 10, verso 19, donde cita Deuteronomio 32, 21. Amén. Como evidencia de que Dios usaría la conversión de gentiles para provocar a celos en Israel. Romanos 10, 19 dice: primeramente Moisés dijo: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y Pablo lo experimentó, le habló a los gentiles se convirtieron, y los gentiles le dijeron a Pablo delante de los judíos: síguenos hablando de estas cosas. En otras palabras, ellos no valoran lo que usted está hablando, ellos no honran su ministerio, ellos desprecian lo que usted dice. Háblanos a nosotros. Amén. Y de una vez los otros se pusieron celosos. Eso está en Hechos capítulo 13, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase. Hablo a vosotros, gentiles, les hablase de estas cosas. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es que si no valoran, amén, uno tiene que cerrarse, amados hermanos. Uno no puede darle la perla a los santos, uno no puede darle ni los santos ni las perlas a los que van a pisotearlas, como los perros y los cerdos. Por eso Pablo dijo: yo honro mi ministerio y les hablo a los gentiles, porque si los judíos no honran lo que Dios ha hecho en mí,
a lo que Dios me ha llamado, pues me voy a los gentiles y les predico para provocarles celos a ellos, a los de mi sangre. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Sabía de que ese era el precio que él tenía que pagar para salvar a unos pocos judíos. Porque Pablo sabía de que no todos se enojarían, no todos se iban a llenar de celos. Un grupo pequeño de judíos iba a creer. Por eso dice, y hacer salvos, estoy en el verso 14, a algunos de ellos, de judíos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hablarle a los gentiles que Jesús era el Mesías, el Cristo, causaba celos en la mayoría de los judíos que no creían. Pero Pablo sabía de que una minoría sí creería. Por eso Pablo dice, por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Dice algunos de ellos. Pablo no dice hacer salvos a la mayoría de ellos. Dice a algunos. Y cuando habla de algunos, habla de minoría. Pablo no esperaba multitud de judíos que creyeran en Cristo a través de su ministerio, sino una minoría. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Eso es lo mismo que hoy en día. Es más fácil predicarle a un inconverso y que se convierta que predicarle a un evangélico que lleva 10, 20, 30 años en el evangelio y son unos rebeldes. Amén. Rebeldes, no obedecen la palabra. Y creen que porque tienen conocimiento de la Biblia van para el cielo. Eso es como uno que yo le hablé un día, yo sé, yo conozco, yo he ido tal. Y yo le dije, me tocó parar y decirle, ok, si usted sabe abrir el paracaídas, pues hombre, ábralo. Si sabe de Cristo, obedézcale. No sea que usted se tire, yo sé, y nunca abre el paracaídas, pues se va a dar un golpe bien fuerte y se va a matar. Se va para el infierno. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas al Señor. Pablo sabía de que no todos se iban a convertir. Por eso dice, para ser salvo a algunos de ellos. Él no esperaba multitudes de judíos, sino esa minoría, porque así estaba escrito. Y Pablo en Romanos 9:27 cita Isaías 10:22. También Isaías clama tocante a Israel y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Una minoría. Y lo mismo pasa con la iglesia evangélica. Amén. Ha aumentado y se ha convertido el número de los evangélicos en Latinoamérica como la arena del mar. Pero no todos son salvos, tan solo un remanente son salvos, los que obedecen a la palabra. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Y por qué? Porque hay un evangelio que no les enseña la verdad. Un evangelio donde callan con respecto a lo que Dios exige, a lo que Dios pide, a lo que Dios hace. Como santificar, como cambiar, como darle una nueva vida, una nueva forma de hablar, de vestir, de comportarse, de entretenerse en este mundo, ser una nueva criatura. Eso no se los enseñan. Entonces llegan a la iglesia y siguen siendo impíos, siguen siendo incrédulos en su corazón, solamente con un conocimiento nuevo del evangelio, y creen que así van a ir para el cielo. Por eso se convierte Daddy Yankee, se convierten cantantes y siguen dando conciertos, cantándole al mundo, siguen tomándose unas cervecitas y se recasan. Mire, recientemente en estos días, esta semana, se recasó César Vidal. César Vidal había enviudado, luego se había casado. Con la que fue viuda tuvo hijos que ya son adultos, mayores, pero luego se recasó, luego se divorció y la semana pasada volvió a casarse. ¿Y quién es César Vidal? ¡Ay, un
profundo, un teólogo, una eminencia que es invitado en muchos lugares para que explique de la Biblia. Pero como la iglesia evangélica anda tan cegada, no tiene en cuenta lo que Dios requiere de un ministro de Dios, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no dado a la codicia, a la ganancia deshonestas, no un iracundo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Que para muchos el principal requisito y lo más indispensable es que no nos lleve la contraria a nosotros. Amén. Y que estén con nosotros. Mire, lo decía un hombre: cuando una iglesia evangélica o un liderazgo es más fiel a los hombres que a la palabra de Dios, eso ya no es una iglesia cristiana, sino una secta, donde se le rinde culto al hombre y no a Dios. Esa es la verdad, amados hermanos. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. No todos los que dicen ser evangélicos, el Señor Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. En aquel día muchos, dijo el Señor, no dijo pocos, sino muchos me dirán. ¿Y cuál día? Cuando Él se siente como juez. En Apocalipsis 20, del 11 al 15, se siente como juez en el trono blanco y comparecerán ahí todos los perdidos que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y va a aparecer una multitud de evangélicos donde le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hablamos, profetizamos, hicimos milagros. Y el Señor les va a decir: no los conozco, no los reconozco como míos. Apartados de mí, hacedores de maldad. No son hacedores de la palabra de Dios, eran hacedores de las obras de la carne, eran hacedores de su propia voluntad, hacían lo que se les daba la gana. Y así hay un pueblo evangélico que hace lo que se le da la gana. Amén. Se portan como los inconversos, van a los lugares donde van los inconversos a entretenerse, viven como los inconversos y creen que van para el cielo. Por eso Pablo dice: no, por si acaso haré salvo a algunos de ellos, de los judíos. Porque Pablo entendía de que si el pueblo de Israel crecía como la arena del mar, tan solo un remanente sería salvo. ¿Cuántos adoramos al Señor? Y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo no esperaba en su tiempo la conversión nacional de todo Israel. Sabía de que algún día todo Israel iba a ser salvo, de acuerdo a Romanos 11, 25 y 26. Veamos el verso 15, porque se nos está yendo el tiempo. Nos estamos emocionando con la palabra, ¿cierto que sí, amados hermanos? Verso 15, veamos el propósito de Dios con la exclusión temporal de la mayoría de judíos. Porque si su exclusión, por eso, ¿cuál exclusión? Dice: por si hago salvos algunos. Algunos es la minoría y la mayoría son los excluidos. Por si su exclusión de esa mayoría es la reconciliación del mundo. Los eruditos discuten si es Dios quien los excluye, y dice si su exclusión. Si es Dios quien los excluye a ellos por su incredulidad, o ellos excluyeron a Dios por su incredulidad al rechazar al Mesías. En ambas interpretaciones, amén, Israel queda afuera temporalmente, porque hay una promesa de salvación nacional. Pero la mayoría de Israel excluyó o rechazó a Jesucristo, rechazó el Evangelio. Y esto hizo que Dios en justicia los excluyera a ellos temporalmente de las promesas y de las bendiciones en los pactos que Dios había hecho con los padres. Y esta exclusión hizo que Dios reconciliara el mundo. Estoy en Romanos 11:15, déjame leer la Nueva Traducción Viviente. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, quiere decir de que la reconciliación de los gentiles con Dios
vino mediante la caída de los judíos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pablo hace esta pregunta. Estamos en el verso 15, parte B. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Amén. Si ellos al rechazar a Cristo, Dios hizo que Dios ofreciera la salvación a los gentiles. La pregunta que hace Pablo: ¿cómo será si ellos aceptaran a Cristo? Si ellos, por no aceptar a Cristo, Dios reconcilia al mundo, ¿cómo será si ellos aceptaran a Cristo? Amén. La aceptación de ellos, dice en la Nueva Traducción Viviente, será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? No es lo mismo la conversión de un gentil a la de un judío. No es lo mismo, amados hermanos. Porque si un gentil no cree, no pasa nada. Pero si un judío no cree, sí pasa algo. Amén. La salvación va para los gentiles. ¿Sí nota usted eso? Si por la exclusión o el rechazo de los judíos vino la salvación al mundo, ¿cómo será la conversión de los judíos? Y eso lo vamos a ver en la gran tribulación. Amén. Los pocos judíos que se convierten de corazón. Imaginen cuando se convirtió Pablo, solo Pablo revolucionó el mundo de aquel entonces. Amén. Ahora, cuando suene la trompeta y se conviertan los 144,000 judíos, esa es la pregunta que dice Pablo. Si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, ¿cómo sería la conversión de ellos? Imagínense. Amén. Ahora eso lo vamos a ver en los 144,000 cuando se conviertan, que van a ir a todas las naciones y van a predicar a diestra y a siniestra. Y la Biblia dice: y será predicado el evangelio al mundo, a todo el mundo, a toda criatura, y luego vendrá el fin. ¿Se entendió, amados hermanos? No es lo mismo la conversión de uno de nosotros los gentiles a la conversión de un verdadero judío. Amén. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Pablo, cuando dice ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos?, quiere decir que con la conversión de los judíos, la nación de Israel va a revivir. Vida entre los muertos es alusión a la profecía de Ezequiel 37. Amén. Que Dios le mostró a Ezequiel un valle de huesos secos. Y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dijo: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: profetiza sobre estos huesos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel profetiza como le fue dado, y hubo un ruido mientras él profetizaba en esa visión, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió a la piel por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, y dile al espíritu: ven de los cuatro vientos. Y él le dice: ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y él profetizó como le había mandado, y el espíritu entró en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies como un ejército grande en extremo. El verso 11 me dijo luego el Señor: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel. Está hablando del pueblo de Israel. Actualmente el pueblo de Israel son huesos secos, espiritualmente hablando. Amén. Igual que la iglesia evangélica religiosa, en cualquier denominación, también son huesos secos, están muertos. Amén. Pero el apóstol Pablo dice:
¿qué será de su admisión? Sino vida de entre los muertos. Es decir, si se convierte el primer grupo de judíos, entonces los demás van a resucitar de entre los muertos. Qué tremendo, amados hermanos. Amén. Es decir, el Señor les va a dar vida espiritual a todo Israel. En Efesios 2:1 dice: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, como lo dice Juan capítulo 3. ¿Cuántos adoramos al Señor? Amén. ¿Qué será de su admisión? Imagínense, si se convirtió Pablo, amén, revolucionó el mundo. Si se convierte en esos 144,000, si se convierte en estos dos profetas que van a ser enviados, en Apocalipsis 11 habla de ellos, que vendrán con el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés, van a revolucionar a Israel. ¿Y qué será? Vida entre los muertos. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Vida entre los muertos. Alabanzas al Señor. Por eso, para poderle predicar a un valle de huesos secos, a una iglesia evangélica muerta, que viven en la carne, Santiago 1:13 y 14 dice que los que caen en tentación, cediendo, porque no es pecado ser tentado. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pecado es ser seducido y concebir de la tentación. Amén. Eso lo dice Santiago 1, del 13 al 14. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído, seducido, y luego la concupiscencia concibe y da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, produce muerte. Amén. Romanos 8:13 dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Primera de Juan 3, del 14 al 15 dice: el que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida en sí mismo. Apocalipsis 3:1 dice: tenéis nombre de que vives y estás muerto. Así hay muchos evangélicos hoy en día que están muertos espiritualmente porque no obedecen a la palabra, que aunque oren, que aunque ayunen, que aunque vengan a la iglesia evangélica donde no oyen palabra, siguen muertos espiritualmente porque no obedecen a Dios. Que el Señor nos ayude a obedecer la palabra. ¿Qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Vamos a terminar con el verso 16, relación del remanente con la mayoría de Israel. Pablo destaca la certeza de que Israel al final alcanzará la salvación nacional, la resurrección profetizada por Ezequiel, usando un par de ejemplos del Antiguo Testamento. Verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. La Nueva Versión Internacional es más clara y dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Y Pablo está citando la ley, Números 15, donde habla de ofrecer la primer masa del fruto del grano a Dios como primicias. Y si lo ofrece a Dios, el resto queda también santificado. Amén. Números capítulo 15, 18 al 21, donde Pablo toma esta citación de Romanos 11, 16, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Amén. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que si la primera masa o torta que se ofrece a Dios como primicias es santa, también es toda la masa restante. Amén. ¿Cómo así?
¿Qué está diciendo Pablo? La masa, la primer masa o las primeras primicias de masa que se entregaban representan, amén, el remanente de judíos salvos, el remanente escogido por gracia. Romanos 11:5. Romanos 11:7 habla de los escogidos de Israel, que es una minoría. ¿Y quiénes eran ellos? Los 120 que se quedaron en el aposento alto, más los otros que no recibieron el Espíritu Santo, el don de hablar lenguas. Amén. Ellos eran esa masa que fue ofrecida a Dios como primicias. Y si ellos eran santos, amén, los demás, los que no creyeron, los que están endurecidos, Pablo dice, ellos son santos también, pero en su admisión, por el contexto. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. La masa restante es el resto de pueblo que queda. ¿Y cuándo es que será santo? Pues en su admisión. Amén. Cuando Jesucristo regrese, cuando ellos crean, van a ser santos. Leamos en la parte B, Romanos 11:16. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando Pablo habla de raíz, hace alusión a Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Jesús dijo en Apocalipsis 22:16, yo soy la raíz y el linaje de David, refiriéndose a Jesucristo como la raíz del árbol, y el árbol es el pueblo de Israel. Amén. En esa imagen de agricultura, siendo Jesucristo la raíz y siendo las ramas el pueblo de Israel, ellos por su incredulidad fueron desgajados para que los gentiles fueran injertados. Esa imagen está en el verso 17 al 20. Vamos a leer Romanos 11, 17 al 20. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, hablando de los gentiles, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz que es Jesucristo y has sido participante de la rica savia que es el Espíritu Santo del olivo. No te jactes contra las ramas que fueron desgajadas, contra los incrédulos judíos. Si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Tú no sustentas a Cristo. Es Cristo quien nos sustenta a nosotros. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien que por su incredulidad fueron desgajados, pero por tu fe estás en pie. No te soberbezcas, sino teme. Pablo dice, si la raíz es santa, hablando de Jesucristo como raíz, si es santo, también son las ramas. O sea, ¿todos los judíos actualmente son santos? No. También son las ramas, y el contexto, el verso 15 dice, en su admisión. Es decir, cuando se conviertan. Las ramas son santas no por su naturaleza, sino por la raíz que prometió la salvación nacional de ellos. Y eso será al final, cuando se conviertan en su admisión, cuando sean injertados nuevamente. Romanos 11:23 dice, y aún ellos, los judíos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. ¿Cuántas alabamos al Señor? Amén. La masa será santa y las ramas serán santas en su admisión, cuando se sometan a la raíz que es Cristo. Amén. Cuando sean consagrados a Dios, serán santos. La iglesia evangélica mundana que está ahora muerta no es santa delante de Dios. Si se vuelven al Señor, volverán a ser santos como lo eran antes. Ahora delante de Dios son impíos.
están muertos espiritualmente. Amén. Esa es la realidad. Pero si ellos se vuelve en amistad con Dios, vuelve a las primeras obras. Amén. Vuelve a la senda antigua y volverá a ser santo. Por lo pronto son impíos. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza, Señor. Gracias por permitirnos predicar este mensaje. Gracias porque tu Santo Espíritu está sobre nosotros, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado, que alimenta nuestras almas y nos prepara para el reino de los cielos. Tu palabra dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dile al Señor: santifícame en tu palabra, Señor. Oh raíz de David, del linaje de David, susténtame, Señor, con la savia de tu Santo Espíritu. Dame vida con tu palabra, Señor. Ayúdame a obedecer tu palabra para no ser excluido como lo fue Israel, Señor. Ayúdame, Dios. Tú lo dijiste, Señor: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El pámpano que no permanece en mí será quitado y será quemado en el fuego. Si permanecemos en ti, Señor, y en tus palabras, daremos fruto. Ayúdanos, Dios, a vivir para ti, a ser santos como tú eres santo, puros como tú eres puro, consagrados como primicias para ti, Padre. En el nombre de Jesús, mil gracias, Señor. Mil gracias. Quiero tener vida en medio de una generación muerta, maligna y perversa. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a recoger la ofrenda, hermanita Marta, por favor. No se le olviden, como ya les comenté, tenemos muchos gastos. Los 200,000 que yo dije que necesitábamos es para ver si compramos un tanque de agua de 200 litros, porque aquí cortan mucho el agua. Entonces no queremos que un domingo de estos lleguemos y no... La inteligencia artificial me dice: eso es una buena idea, comprar un tanque de 200 litros de agua. Un día les iba a enviar un mensaje a ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Para venir al culto. Y la inteligencia artificial se me activa y me dice: amén, hermano, eso es bueno, ir a la iglesia al culto. Así me lo dijo la inteligencia artificial. Yo se lo mostré a mi esposa, me hizo reír. Alabanzas al Señor. Vamos a ponernos en pie. Es para comprar el tanque de agua, porque usted lo sabe, aquí hay mucho gasto porque nos estamos adecuando. Recuerde que desarmamos todo allá para armar acá. Amén. Y usted sabe que aquí tocó todo. Yo no he hecho no he echado lápiz cuánto dinero se ha invertido, ni lo voy a echar. Amén. Para que usted se dé cuenta que al final todo lo hace Dios para su gloria, para su honra. A través del pueblo, por supuesto, que colabora. Y la gente que me ha llamado, me ha colaborado. Recientemente, la semana pasada, antepasada, una hermana me prometió, dijo: pastor, le voy a colaborar para ayudarle allí. Y precisamente necesitaba esa plata para pagarle al hermano Jorge la parte eléctrica. Amén. Y así todo se ha ido, hermano. Ni un peso, y lo digo delante de Dios, lo he destinado para algo personal de la casa o mío. Nada. Es para lo que se ha
destinado, que es la adecuación de esta iglesia para que las almas puedan recibir la palabra y usted pueda venir y congregarse en este lugar. Amén. Mi esposa despide el culto, ora por la ofrenda. Nos veremos el domingo con la ayuda del Señor. Amén. Oremos a Dios que pronto tengamos esto listo para abrir ayunos y hacer muchas actividades, vigilias y todo eso. Dios le bendiga. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias, mi Dios.